Imagina esto, eres un legionario romano. Has cruzado ríos helados, marchado días enteros por caminos desconocidos. Y ahora estás aquí, en el corazón de Germania. Todo está en silencio. Pero sabes que algo se acerca. No lo ves, lo sientes. Entonces, los árboles se mueven. Gritos brutales rompen el aire. Y entiendes que Roma no te preparó para esto. Roma fue el imperio más poderoso de su tiempo. Tenía ejércitos organizados, tecnología avanzada y una estructura política que dominó gran parte del mundo conocido. Entonces, ¿por qué temían tanto a los pueblos del norte? ¿Por qué los llamaban bárbaros? ¿Y qué tenían ellos que incluso los emperadores no podían controlar? Esta no es la historia de un imperio invencible. Es la historia de su mayor amenaza. Un enemigo que no venía solo a conquistar, sino a destruir desde dentro. Si este tipo de historia te atrapa, si quieres entender cómo los bárbaros pusieron de rodillas al mayor imperio de su época, dale a suscribirse, activa la campanita. Y acompáñame en este viaje por el verdadero terror romano, el miedo a lo indomable. Para los romanos, el término bárbaro no era una etnia. Era una etiqueta. Significaba el otro. El extranjero. El que no compartía su idioma, su cultura, su religión. Si no hablabas latino o griego, eras un bárbaro. Así de simple. Pero también así de peligroso. Detrás de ese nombre se escondían pueblos muy diferentes entre sí, guerreros del norte, cazadores del este, nómadas del centro de Asia. Cada uno con su propio estilo de vida. Algunos eran comerciantes. Otros, jinetes imparables. Y otros, como los germanos, vivían para la guerra. Roma lo subestimó, y lo pagó caro. Roma era orden. Jerarquía. Leyes escritas, fronteras trazadas, caminos rectos. Los bárbaros eran lo opuesto, tribus independientes, leales a sus clanes, que vivían en comunión con la naturaleza y respondían al honor más que a la ley. Donde Roma imponía control, ellos ofrecían libertad. Y allí comenzó el conflicto. Los romanos no solo temían su violencia, temían su forma de vivir. Porque en el fondo, sabían que no podían conquistarlos del todo. Solo podían contenerlos. Y a veces, ni eso. Roma se enorgullecía de su disciplina militar. Cada legionario entrenaba durante años, con técnicas diseñadas para aplastar a cualquier enemigo. Pero había un problema. Los bárbaros no jugaban bajo las reglas de Roma. Donde Roma formaba líneas rectas, ellos usaban la emboscada. Donde Roma construía fortalezas, ellos quemaban los caminos. Eran impredecibles, veloces y brutales. Su campo de batalla favorito, los bosques. Su estrategia, el caos. Quizás la peor pesadilla romana ocurrió en el año 9 después de Cristo, en el bosque de Teutoburgo. 3 legiones completas, más de 15.000 hombres, fueron aniquiladas por tribus germánicas lideradas por un hombre que conocía muy bien a Roma, Arminio. No fue una batalla. Fue una masacre. El emperador Augusto, al enterarse, gritó según cuentan las crónicas, Quintilio Varo, devuélveme mis legiones. Nunca se recuperaron. Nunca se volvió a intentar conquistar Germania del todo. Pero más allá de las espadas y las lanzas, el miedo romano tenía una raíz más profunda, el desconocimiento. Los bárbaros no seguían un patrón claro. No tenían un solo rey, ni una sola capital. Eran redes de tribus, alianzas cambiantes, culturas orales. No podían ser controlados como otras provincias. No podían ser conquistados, como un todo. Para Roma, eso era terror puro. Una amenaza que no se puede predecir, ni comprender del todo. Y que, sin embargo, no dejaba de empujar sus fronteras. Y mientras Roma los llamaba bárbaros, ellos también miraban hacia el sur, y veían otra cosa, riqueza, caminos, oro, ciudades con comida abundante. Pero también corrupción, división, y emperadores cada vez más débiles. Para muchos de estos pueblos, Roma no era invencible. Era deseable. Y estaba lista para caer.
El miedo a los bárbaros no solo se vivía en el campo de batalla. También se sentía en el Senado, en los pasillos de palacio y en las calles de Roma. A medida que las tribus se acercaban a las fronteras, el imperio comenzaba a cerrarse, a levantar más murallas, a mirar con sospecha a todo extranjero. Y no solo eso. Muchos bárbaros ya estaban dentro del sistema. Roma empezó a contratar soldados bárbaros como mercenarios. Algunos llegaron a ser generales. Otros, guardaespaldas de los emperadores. El miedo se mezclaba con la dependencia. Irónico, ¿no? Roma temía a los bárbaros, pero ya no podía vivir sin ellos. Muchos jóvenes bárbaros crecieron bajo el sol del imperio, aprendiendo latín, usando túnicas romanas, jurando lealtad al águila, pero sus corazones aún latían al ritmo de sus clanes. Esta doble identidad fue un arma de doble filo. Algunos realmente se integraron. Pero otros esperaban su momento. Como Alarico, rey de los visigodos, quien sirvió a Roma hasta que la saqueó. Ese fue el golpe más duro, ver a la ciudad eterna arder, no por enemigos lejanos, sino por aquellos que una vez juraron protegerla. Narrador. Con el tiempo, Roma perdió algo aún más importante que sus ejércitos, perdió la capacidad de entender a sus enemigos. Ya no sabía quién estaba del lado del imperio y quién estaba esperando el momento de traicionarlo. Esa paranoia debilitó su centro. Mientras los emperadores cambiaban cada pocos años y los generales luchaban entre ellos, los bárbaros se fortalecían. Aprendían. Se organizaban. Lo que comenzó como un miedo en los bosques del norte, se convirtió en una profecía. El imperio más poderoso del mundo cayó, no por una sola espada, sino por miles de pequeños cortes. Algunos en el campo de batalla. Otros, desde dentro. Y cuando cayó, los bárbaros no eran ya los enemigos del pasado. Eran los nuevos reyes de Europa. Y Roma, solo un recuerdo de piedra. Pero detengámonos un momento. Durante siglos, la historia fue contada por Roma. Y para justificar su miedo, exageró. Deshumanizó. Mintió. ¿Realmente eran los bárbaros unos salvajes sin cultura? ¿O fue esa solo una forma de mantener el control sobre su propio pueblo? La arqueología moderna nos muestra otra verdad. Estos pueblos tenían leyes propias, arte, creencias complejas. Algunos enterraban a sus muertos con rituales más elaborados que los romanos. Eran distintos, sí, pero no inferiores. Roma usó el miedo a los bárbaros como arma política. Siempre que las cosas iban mal internamente, hambre, crisis económica, corrupción, el enemigo externo era el culpable. Era más fácil decir, los bárbaros nos amenazan, que enfrentar la decadencia del propio sistema. Ese miedo controlaba. Daba poder. Pero como ocurre siempre con el miedo fabricado, un día deja de funcionar. Y la amenaza, real o imaginaria, acaba entrando por la puerta principal. Así que, ¿quién fue el verdadero enemigo de Roma? ¿Los bárbaros con sus espadas y lanzas? ¿O su propio orgullo? Su ceguera ante el cambio. Su obsesión por conservar un orden que ya no respondía a la realidad. Roma no cayó solo porque los bárbaros eran fuertes. Cayó porque dejó de adaptarse. Porque convirtió el miedo en ideología. Y cuando uno gobierna desde el temor, la caída es solo cuestión de tiempo. Y cuando el humo se disipó, lo que quedó no fue el fin del mundo, sino el comienzo de otro. Los mismos pueblos que Roma llamó bárbaros, fundaron reinos. Preservaron saberes. Crearon nuevas formas de gobernar. Algunos incluso, soñaron con reconstruir Roma a su manera. El mundo cambió, pero siguió girando. Porque la historia no se detiene. Solo se transforma.